Buenos días, mi nombre es Marco Saldivia y el punto a tratar tiene como nombre la acción de las minorías. Se comprende como minoría aquella parte menor de un grupo o una organización de miembros por el cual son numéricamente menos que el grupo de los individuos que forman la mayoría, es decir, el grupo mayoritario, privando así sus características nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas o su diversidad de género. Cabe destacar en el proceso de influencia social, por lo general, tienen por fuente una minoría o un sujeto que intenta o bien introducir nuevas ideas y comportamientos o modificar actitudes, ideas o conductas ortodoxas o poco ortodoxas. Asimismo, los niveles de explicación en la influencia social se comienzan a partir de los años 70, aplicándose así, donde se consideraba que las únicas fuentes capaces de obtener una influencia eran las fuentes con poder de reconocimiento. Un ejemplo sería las mayorías, en la medida en que eran capaces de crear una cierta dependencia en el individuo. Sin embargo, el hecho mismo de necesitar explicitar esa separación que constituye en sí una prueba de su estrecha relación, pero muy bien, a menudo el poder ha sido concebido como una característica o propiedad de la fuente de influencia, de modo que podía modular los efectos ejercidos sobre el receptor de influencia. Una fuente dotada de poder que engendra mecanismos de sumisión por miedo a los castigos o por deseo de gratificaciones. Puede poner en marcha mecanismos de identificación basados en el prestigio del poder o simplemente activar hábitos profundamente interiorizados de obediencia sistemática a la autoridad. Estos mecanismos eh, suscitan conductas de aquiescencia, de complacencia, de conformismo, de adhesión pública y explícita. En otros términos, el punto de vista que se manifiesta a partir de una posición de poder goza de muchas posibilidades para engendrar un automatismo comportamental por el que el sujeto se alinea con el discurso de la fuente. Además, como el poder generalmente acentúa la credibilidad y la atracción de la fuente, esto basta para comprender que haya sido concebido como un componente fundamental de los procesos de influencia. En definitiva, sería la dependencia que une el receptor a la fuente, lo que explicaría que se produzcan los efectos de influencia. En este punto de vista conlleva dos consecuencias esenciales. La primera consiste en una concepción unificadora, monolítica, uniforme de los procesos de influencia, ya que según este tipo de análisis reposarían todos ellos en un mecanismo único referido en términos de dependencia. La segunda se refiere a la imposibilidad de explicar el cambio social. En efecto, todo proceso instituyente, entendiéndose por esto todo fenómeno innovador en el plano de las creencias y prácticas sociales. Este adquiere siempre en sus inicios una forma de minoría y domina con la relación a lo instituido, dicho sistémicamente una fuente desprovista de poder. No puede influir, solo puede ser influida. Frente a esta concepción de los procesos de influencia simplificadora, según Moscovici, 1976, ha mostrado tres cosas fundamentales. En primer término,
que la influencia no constituye un patrimonio exclusivo de las fuentes que ocupan una posición socialmente dominante o que goza de atributos de poder. En segundo lugar, que el hecho mismo de ocupar o no una posición de poder va a determinar la naturaleza de los efectos de la influencia producidos sobre el sujeto. Una fuente dotada de poder engendra una conformidad superficial o una complacencia como resultado de la relación de dependencia que logra establecer. Por el contrario, una fuente desprovista de poder en ciertas condiciones engendra un cambio profundo, una conversión implícita, fruto de trabajo cognitivo al que se ve abocado el sujeto formulando en términos de mayoría o minoría. Eso significa que cuando somos minoría dominados nos mostramos aquiescentes, pero no nos convertimos. Por el contrario, cuando somos mayorías normalmente dominantes, rehusamos, se muestra equiscientes, pero no nos dejamos, no se dejan convertir, por así decirlo. El último término de Moscovici ha mostrado que la influencia no se reduce a un proceso único, sino que reposa en varios procesos diferentes, polimorfos, complejos, sustentados con mecanismos cualitativos en distintos aspectos. El conflicto. Para que las proporciones minoritarias sean válidas, una minoría debe crear un conflicto en la mayoría, capaz de reducir la confianza que ésta tiene en su propia posición para motivarla a que preste interés a las proporciones minoritarias. Según Moscovici, el conflicto implica la confrontación de diferentes puntos de vista. Estos son comprendidos por diversos estilos de comportamientos. Este autor define 5 estilos de comportamientos, los cuales son implicación, autonomía, rigidez, consistencia y equidad. Un primer factor que puede crear conflicto es la consistencia con la que la minoría avanza su respuesta. Se distingue entre consistencia sincrónica, es como decir cuando los diferentes miembros de un grupo coinciden en su respuesta, y la consistencia diacrónica es cuando un mismo individuo repite sistemáticamente las mismas respuestas en diferentes momentos. La consistencia permite que la minoría sea percibida como una verdadera alternativa en el modo de entender el objeto. La influencia es mayor cuando la respuesta de la minoría puede atribuirse a aspectos intrínsecos al objeto. Por ejemplo, cuando la minoría varía su respuesta en función de variaciones aparentes de un mismo objeto, o cuando varía su respuesta frente a diferentes objetos. Otro estilo de comportamiento es la rigidez o estilo de negociación. Este se refiere al grado de flexibilidad o rigidez en la expresión verbal o no verbal al que recurren las fuentes para obtener influencia, y hace referencia al modo en que se negocia una posición. La rigidez de una posición se caracteriza por la acentuación del extremismo de dicha posición, valga la redundancia, y su incondicionalidad. El estilo de negociación se considera independiente de la consistencia con la que se expresa una posición. Otro punto es la conversión. La conversión constituye un sutil proceso de modificación cognitiva o perceptiva
por el cual una persona continúa dando su respuesta usual, mientras que implícitamente adopta los puntos de vista o las respuestas del otro, según Paetschler y Moscovici 1984. La teoría de la conversión predice que no cambiamos cuando disponemos de una buena razón para explicarse a uno mismo la adhesión al punto de vista del otro, que es la dependencia, y que solo cambiamos cuando nos vemos una razón imperativa para hacerlo, ausencia de dependencia. En la teoría de la conversión, la motivación o el proceso que desencadena la actividad cognitiva que produce el cambio es de orden cognitivo, ya que la conversión es la duda creada en el sujeto por la consistencia del otro, la que desencadena un conflicto cognitivo que conduce a una reconsideración cognitiva del objeto en litigio, que es el proceso de validación. Aquí, la conversión como proceso de influencia social se efectúa como fuente de minorías. También ejerce una influencia, y la naturaleza de esta influencia es del tipo de conversión en el sentido de Moscovici. Es cierto que opera en el sujeto una actividad cognitiva que desemboca en los términos de Mugni Pérez 1986 en una reconstrucción de sus creencias acerca de la realidad puesta en cuestionamiento, pero es el dispositivo formado por el conflicto social por una parte y por la precisión de las normas sociales por otra parte, y a fin de cuentas por los juegos de poder con sus costes sociales implícitos, lo que explica la naturaleza y los efectos de la influencia minoritaria. En lugar de recurrir a las virtudes del conflicto cognitivo, parece que una explicación más satisfactoria de los cambios de creencias debería aportar por una inversión copérnica de las creencias científicas en lo que concierne a la influencia. Dicho de forma más precisa, se debería admitir que el principio activo de la influencia no reside en los procesos de incitación al cambio, sino más bien en los mecanismos de resistencia a este mismo cambio. Existen, por así decir, controversia respecto a las minorías, obteniendo la influencia mediante un proceso de naturaleza diferente al de las mayorías. Según Turner y Colbold, defiende la existencia de un solo proceso. Estos autores consideran que la influencia minoritaria aumenta a medida que aumenta el número de transfugas de la posición mayoritaria a la minoritaria. Así, estos modelos consideran que la influencia minoritaria aumenta a medida que aumenta el número de miembros que la componen. La conversión y resistencia al cambio. El análisis minucioso de los argumentos minoritarios es mayor cuando la posición minoritaria coincide con la posición del individuo. Es decir, la explicación es que frente a una minoría el individuo espera estar en desacuerdo. Una fuente de minoría puede hacer que el individuo valide sus argumentos. No obstante, esta actividad puede tanto aumentar la influencia como disminuirla. Falta saber por qué una minoría puede obtener una influencia por el hecho de activar un proceso de validación de su posición. La respuesta a esta pregunta viene dada por la naturaleza de la resistencia al cambio. La resistencia al cambio puede permitir que el blanco de influencia invalide o valide la posición minoritaria. La minoría aplica un mecanismo de resistencia
el cual está comprendido por la psicologización, que este mecanismo mediante el cual el individuo explica el contenido y la forma de un mensaje en función de las características de personalidad de la fuente. Además, la influencia latente también se ve bloqueada porque el punto de vista de la fuente no puede ser construido como una alternativa válida. La denegación. Este otro proceso de resistencia a la influencia mediante la denegación, el individuo despoja de toda la credibilidad el punto de vista de la fuente. Es lo que respecta a la influencia minoritaria de la denegación que considera paradójicamente asociada a cierta influencia latente. La siguiente es la criptoamnesia social. La influencia puede aparecer cuando la mayoría es capaz de extraer el principio organizador de las posiciones minoritarias. Aquí la criptoamnesia social consiste en la aceptación de una idea o principio al mismo tiempo que se olvida y rechaza su verdadero origen, es decir, la fuente de influencia. Y se encuentra también la conversión y movimientos sociales. En este punto, la idea defendida por el movimiento social minoritaria obtiene eco en la sociedad a pesar de ser grupos socialmente rechazados, por así decirlo, ya que este permite suponer que las minorías pueden ser rechazadas a nivel manifiesto, pero obtener influencia latente, efecto de conversión. Varios estudios confirman que mientras que una mayoría suele obtener más influencia manifiesta, una minoría suele obtener más influencia latente o efecto de conversión. Esto es según Moscovici. La ideologización es la observación de un fenómeno social que, según Negmel, es la influencia minoritaria activa un tipo de ideología o de procesamiento de la información de la naturaleza, diferente al que activan las mayorías. El estrés asociado al desacuerdo con una mayoría y la mayor credibilidad asociada a su punto de vista hacen que el sujeto active un pensamiento convergente. El pensamiento convergente se caracteriza por una mayor focalización sobre el punto de vista de la fuente y una falta de consideración de respuesta o de perspectivas alternativas. El tipo de pensamiento activado frente a una minoría es divergente. Este tipo de pensamiento permite considerar alternativas tanto el punto de vista de la fuente como el punto de vista del propio individuo, que permite la innovación. En un estudio de Negmel y Waxer, la tarea de los sujetos consistía en encontrar una figura estándar contenida o no en una serie de 6 figuras complejas. Como los resultados se escoge más frecuentemente las figuras señaladas por la mayoría que por la minoría, pero la minoría hizo que se escogieran más frecuentemente figuras nuevas. Se ha observado que las minorías obtienen este tipo de influencia debido a la originalidad de sus proposiciones o a que activa un proceso de descentración de la propia posición. Ya para concluir, la descentración se consigue permitiendo que el individuo no perciba incompatibilidad entre su propia posición y la de la minoría, o mostrando la necesidad de integrar diferentes puntos de vista.